Esta presentación básicamente tiene el objetivo de contarles a ustedes de dónde proviene el pigmento que va en el alimento que ustedes están consumiendo y básicamente qué cuidados deben ustedes tener de este alimento para una mejor coloración de sus truchas, que es básicamente la que a ustedes les entrega el retorno económico, ¿ya? Es una presentación bastante lúdica, la vamos a hacer y yo los invito a que me acompañen a recorrer un viaje desde un ambiente bien macro, bien general, y vamos a ir bajando poco a poco hasta llegar a factores básicamente que son importantes para que ustedes puedan mantener y generar un buen color en la carne, en los productos que ustedes están comercializando, y con eso capturar todo el valor de mercado que ustedes pueden poseer. Y para comenzar, me voy a tomar un poco de la última frase del colega de Chile, que él, terminando su exposición, dice, bueno, tenemos que alimentar al mundo, y esa es la gran preocupación que tenemos. Entonces, esta presentación empieza, la siguiente, por favor. ¿Qué es lo que pasa con nuestro mundo hasta el año 2050? Y esta es una pequeña fotografía, una pequeña radiografía, donde dice que básicamente los recursos de la Tierra están siendo especialmente escasos, ¿ya? Tenemos una degeneración del planeta que se va dando año a año por condiciones básicamente de producción que están ocurriendo, y no sabemos cuál va a ser el futuro de la demanda de la humanidad. Lo único que tenemos claro es que tenemos que nutrir el mundo. Y por ejemplo acá yo les pongo un comparativo de que en el año 1976, no hace mucho, ya la población mundial, solamente hablando en términos de alimentos, se estaba consumiendo un planeta. La proyección para el año 2010, hace básicamente 9 años atrás, ya no estábamos consumiendo un planeta y medio. Y para el 2020, que no queda nada, es el próximo año, la estimación es que nosotros estamos consumiendo 2.25 veces el planeta Tierra en alimentos. La siguiente. Entonces, para el 2050, es decir, para unos 30 años más, la pregunta es ¿qué nos va a pasar? Y lo que nos va a pasar es que básicamente van a existir 9 billones de personas que tienen que ser alimentadas, donde vamos a necesitar un 70% más de comida, ¿ya? Y donde nosotros vamos a consumir básicamente ya no las 2.25 planetas, sino básicamente vamos a consumir 3 planetas. Siguiente. ¿Se me entiende bien? Porque los chilenos tenemos el defecto que hablamos muy rápido. ¿Va bien? Ya, perfecto. Entonces, para el 2050 hablábamos de 9 billones de personas, y eso es básicamente un 75% más de habitantes en el mundo, que van a estar localizados básicamente en África y en Asia. Hay un fenómeno importante que es la urbanización. Cada vez más la gente sale de áreas que son agrícolas y emigra a las ciudades, por lo tanto la necesidad de alimento y su disponibilidad es básicamente fundamental. Y también hay un aumento del poder adquisitivo de la gente en las poblaciones. Y ese aumento básicamente que está medido casi en un 40%, ¿ya? Va a significar que la gente empieza a migrar y empieza a cambiar su forma de cómo come. Entonces empieza a pasar de formas vegetales a consumir mucho más proteínas. Siguiente. Y aquí tenemos un ejemplo básico, ¿ya? Solamente quiero hacer un outlook o una pincelada del consumo de otro tipo de carnes que no sean acuícolas o especies acuícolas. Y básicamente, si ustedes se dan cuenta, hay un aumento de un 78% al día de hoy en especies como bovino, como cerdos, como pollo y como ovinos en el mundo. Y ese mayor dinamismo en el consumo de proteína está dado en países en desarrollo. Lo mismo que les mencioné antes, donde va a estar concentrado el aumento de la población mundial. Y hay un 22% que sigue consumiendo más proteína o demanda de proteína en países en desarrollo. Ya algunos colegas han mostrado slides muy parecidas, pero básicamente lo que vemos acá es cómo la producción mundial de pesca, de captura, está siendo contrarrestada básicamente por la producción acuícola, ¿ya? Y lo que podemos ver es que básicamente la producción acuícola de acuacultura está superando las capturas que anteriormente eran la fuente de nutrición del mundo de especies acuícolas, básicamente por el cambio climático, por la migración de los peces a mares más adentro y por la profundización de ellos. Solamente un modo de dato, estuvimos hace más o menos un mes atrás en Perú, nos estaban comentando que la pesca este año no venía muy buena, básicamente por ese mismo fenómeno. Los peces han emigrado hacia mares más profundos y se han profundizado. Por lo tanto, las capturas, los tamaños de peces y la densidad de aceite que tienen, este año no vienen muy buenos y eso va en consecuencia con lo que les comentaba anteriormente.
Solamente para profundizar y para recalcar, obviamente, nuevamente la acuacultura tiene un rol muy importante en lo que viene en los próximos 30 años. Siguiente. Acá lo que tenemos es una tabla comparativa de cuánto es el consumo del mundo de pescado desde el año 2009 al 2011, cuál es la proyección que estamos teniendo el 2020 en millones de toneladas, y básicamente vemos que el mundo ha aumentado su consumo de especies acuícolas en un 12%, donde la acuacultura, lo que es distinto a la pesca de arrastre, básicamente aportaba un 59%, y de un 59% aumenta en un 30% su participación, ¿ya? Y se da la misma dinámica. La dinámica o el driver del crecimiento lo dan los países en desarrollo. Por lo tanto, el terreno para crecer en la industria acuícola es gigante. Acá tenemos un pequeño comparativo de lo que habla básicamente del dinamismo que tiene la industria y del potencial que tiene para los próximos 30 años, y comparamos dos especies. Comparamos pollo con el caso del salmón. Básicamente acá tuve que estandarizar un poco los procesos, no son básicamente los mismos, pero en la etapa de precría, para tener un pollito en precría, ustedes tienen 21 días. Para un salmón, los tiempos son bastante distintos. Lo mismo que en engorda, en ambas especies, pero lo importante viene ahora, por favor. Y es básicamente, ¿cuál es el factor de conversión? Por ejemplo, en un pollo ustedes tienen que el factor de conversión es 2, y en un salmón es 1,2. Por lo tanto, la especie es muy eficiente en la conversión del alimento. Lo mismo que en la retención de energía. Pueden ver que hay una diferencia sideral. En la generación de proteínas están un poco más cerca, pero en el consumo de agua, y aquí empieza algo bien relevante, básicamente el salmón necesita la mitad de lo que es una producción de pollo. Lo mismo en tierra ocupada, la huella de carbono que está dejando el alimento. Y esto tiene que ver con la próxima etapa en la que va a empezar la industria del alimento, que básicamente es cómo podemos nutrir al mundo de mejor manera, con mejor calidad, pero de una manera más sustentable. Solamente aquí un comparativo entre un análisis de carne de pollo y carne de salmón. Hay una diferencia brutal en los contenidos de omega 3, cada vez más necesarios para la nutrición de infantes. La población mundial se empieza a envejecer, por lo tanto, los adultos mayores necesitan más fuentes de omega para no perder la memoria y para tener una mejor salud cardiovascular. Y por último, la retención de vitaminas es mucho mayor en especies acuícolas. Por lo tanto, estamos hablando de un producto que es altamente energético, con una muy buena calidad de proteína y que aparte entrega características funcionales a la dieta del ser humano, y eso se va a intensificar en los próximos 30 años. No hay duda, como dice el slide ahí, que deberíamos comer más en el futuro. La diferencia en las tasas de conversión es brutal, ustedes la pueden ver, y tenemos tasas de conversión de 1,2 versus básicamente de 8 en especies ganaderas. Por lo tanto, el dinamismo de la industria va a seguir vigente. Y solamente para ir terminando esta primera etapa introductoria, les cuento que vienen grandes problemáticas en el mundo para poder nutrirlo. Una de esas es básicamente la escasez de agua, que ese es un fenómeno global. Segundo efecto importante es la cantidad de tierra arable. Por favor, miren este dato. En el año 1950 se estimaba que la cantidad de tierra arable para producir, ya sea alimento, para producir cualquier tipo de especie, básicamente como res o pollo, estaba estimado en 0,5 hectáreas por persona. Al 2050 se estima que hay 0,10 hectáreas por persona disponible. Y eso ha incitado que en países que tienen una alta tasa poblacional, por ejemplo como China o otros países de Asia, se están promocionando o se están gestando este tipo de empresas, que son startups, que básicamente lo que están ocupando son terrenos baldíos, adaptando contenedores, y están produciendo lechugas de una manera hidropónica, casi sin el uso de personas y básicamente con muy poco uso de agua. Y la foto que les pongo acá era una fábrica de semiconductores en Japón, de la empresa Fujitsu, que después del maremoto y del terremoto que tuvieron hace básicamente 8 años atrás, adaptó la fábrica y se puso a producir lechugas para poder suplir al mundo, a su economía. Y básicamente en energía va a haber una competencia de la agricultura para poder generar la emisión de energía, y muchos de los granos que ustedes están utilizando ahora van a tener otro destino en el mercado. Y se estima que hoy el 12% de los granos destinados a etanol
de los granos, disculpen, están destinados a etanol, el 16% de esos mismos granos van a ser destinados a biodiesel, y el mercado está demandando por grandes cantidades de minerales, químicos y nuevas formas de generar electricidad para poder suplir a las plantas, para poder suplir automóviles, etc. Siguiente. Ahora, vamos hablando de cuál ha sido la evolución por la especie. Este gráfico es un gráfico un poquito antiguo, ¿ya? Porque obviamente aquí hay que agregar a la tilapia, que no lo pudimos agregar, pero era solamente para que ustedes se dieran cuenta del gran dinamismo que tiene la industria. Básicamente la especie más importante es trucha y salmón, ¿ya? Pero obviamente estamos hablando de una industria totalmente dinámica. Siguiente. Y aquí hay, respondiendo a una pregunta que me hicieron ayer en la tarde sobre la factibilidad, y hoy día veo que también le hicieron sobre la factibilidad de producir básicamente salmón en tierra. Aquí tenemos una estimación de una demanda hasta el 2027 de una compañía americana, donde ellos están estimando que básicamente van a aumentar un 7% de su producción de salmones en tierra. Como pueden ver acá abajo, ya, la industria se ve dinámica, no estamos hablando solo de peces, también estamos hablando de moluscos, estamos hablando de algas y estamos hablando de crustáceos. Es decir, la industria acuícola en su total tiene un dinamismo que no va a parar. Esto no para, señores, esto sigue, y por eso muchos de los esfuerzos de las empresas de nutrición o de genética tienen sus ojos puestos en acuicultura. Y ahora, la gran pregunta es, bueno, si nosotros vamos a cultivar y vamos a vender especies acuícolas, ¿qué es lo que está generando el valor? Y lo que básicamente genera el valor es, bueno, por un lado, un producto de buena calidad de filete, pero un atributo muy importante es el color que lleva ese filete. Y yo lo que les vengo a contar hoy día es cómo se pigmenta, para que ustedes puedan entender de manera muy simple cómo ese pigmento que ustedes están agregando a través del alimento se empieza a mover dentro del pez. ¿Y qué medidas podemos tomar para maximizar ese efecto en la carne? Entonces, vamos a empezar esta pequeña historia contándoles que el cambio de color básicamente está dominado por dos grandes fuerzas que están dentro del animal. Y esas dos grandes fuerzas están controladas por el sistema nervioso y por el sistema endocrino, que en algunos casos pueden actuar de manera separada o pueden actuar de manera conjunta, y eso hace que se estimulen unas pequeñas órganos que están básicamente ubicados en la piel, que se llaman cromatóforos. Y esos cromatóforos son los que acumulan el color. Y hay distintos tipos de cromatóforos, ¿ya? Entonces, una cosa importante de decir es que estos cromatóforos se encuentran en la piel, pero no se encuentran en la parte superficial de la piel, no se encuentran en la epidermis, sino que esos cromatóforos se encuentran en la dermis, y los que a nosotros nos interesan se encuentran en la hipodermis. Siguiente. Si nosotros hiciéramos un corte de la piel para poder ver dónde están estos cromatóforos, nos encontraríamos con una fotografía más o menos así, donde por un lado ustedes tienen la epidermis, pero ya en una capa más subyacente ustedes encuentran xantóforos y eritróforos. Y estos son sumamente importantes porque los xantóforos son los que acumulan el color amarillo, que para nosotros es bastante indeseable, y los cromatóforos son los que acumulan el color rojo, son los que acumulan cantasantina, astaxantina, y son los que le van a dar el tinte al pigmento. Más abajo ustedes van a encontrar melanóforos, que son los responsables del color café, y por último van a encontrar una masa en algunas especies más densas que otras, que se llaman iridóforos, y esos iridóforos lo que hacen es reflejan la luz, por lo tanto otorgan colores blanquecinos. Siguiente. Ahora, voy a seguir haciendo un zoom. Pasamos de algo bien general, pasamos a la piel, y ahora nos vamos un poquito a la estructura de la célula. Muy simple, solamente para que ustedes puedan entender, porque aquí hay algo que es bien interesante. Básicamente, si yo me voy a la estructura de la célula, yo me voy a dar cuenta que de esa célula aparecen estas estructuras que están acá, que se llaman microtúbulos. Y los microtúbulos no son más ni menos que asociaciones de microfilamentos. Y esos microfilamentos, cuando forman los microtúbulos, son los encargados de transportar los pigmentos al interior del pez y de traslocarlos
básicamente en la piel. La siguiente. Entonces, en el año 1944, un investigador que se llama Marshall pudo detectar que los pigmentos se traslocan en la piel o en los filetes o en el músculo, básicamente, a través de cambios en las viscosidades. Y esos cambios en las viscosidades pueden generar dos estados de gel y estados de solubilización. Cuando se producían estados de gel, lo que se detectó es que ese pigmento no se movía. Por lo tanto, ese pigmento se concentraba en cierta zona y generaba ciertos moteados en los filetes. Ya eso se le llamó agregación. Sin embargo, cuando se producían solubilizaciones, ese pigmento se movía al interior de las células y a través de los filetes o a través del músculo y generaba dispersión del pigmento. Por lo tanto, se pueden determinar que hay dos efectos. Básicamente, cuando los microtúbulos, por alguna razón, se llegan a romper, por alguna razón exógena o endógena, ¿ya? Se generan microfilamentos y eso genera agregación en el músculo. Y eso genera de que el pigmento no se pueda dispersar. Por el contrario, cuando los microfilamentos se asocian entre ellos y generan microtúbulos fuertes, el pigmento básicamente se dispersa. Y lo que hace, genera un color uniforme. Siguiente. Solamente para mencionarlo, esta historia es un poquito más larga, ¿ya? Pero ustedes saben que el movimiento o la generación del movimiento muscular se genera por la interacción de dos proteínas, que es básicamente actina y miosina. Y en la actina hay nuevamente dos proteínas que se llaman quinesinas y deínas, que son las que transportan el pigmento en sentido positivo o en sentido negativo. Si alguno de ustedes tiene interés y tiene quizás un poquito de tiempo, yo les recomiendo que se metan en YouTube, pongan la palabra quinesinas, y hay un video muy importante que hizo la Universidad de Harvard donde muestra cómo se produce la translocación. Es muy simple y es bien gráfico para lo que estamos viendo hoy, ¿ya? Y por último, para terminar esto, yo les diría que los xantóforos y los eritóforos son morfológicamente muy similares a los que generan el color marrón, que son los melanóforos. Pero sin embargo, estos dos tipos de cromatóforos se encuentran en pequeñas concentraciones en los músculos. Y eso genera que la translocación del pigmento es baja. Y es por eso de que ustedes tienen que empezar a suplementar pigmento con tanta antelación, porque si no, las correcciones de color son mucho más complejas. Siguiente. Entonces, en la naturaleza, los salmónidos, que ustedes ven en los reportajes del National Geographic, los que suben los cursos de río, básicamente ellos absorben altas concentraciones de pigmento y ellos lo consumen desde el alimento que ellos están consumiendo. Y eso viene a partir de crustáceos y de algas que son parte de su consumo natural, ¿ya? Y esa fuente de pigmento es la responsable de la coloración rosada de los salmones. Y de ahí viene el atributo del color. Por eso la gente asocia que el color salmón de la carne o el color salmón de la trucha es un color natural. Pero eso no es la realidad. Porque cuando nosotros tenemos una producción que es artificial, básicamente el color de la carne, si ustedes no pigmentan, tiende a blanquecino, ¿ya? Por lo tanto, a un color muy pálido. Por lo tanto, es una condición sine qua non de que para obtener un color rosado o un color rojo, ustedes deben adicionar pigmento. El color del salmón se asocia, primero que nada, a precio. Si ustedes tienen una mala coloración, lo más probable es que el precio sea muy castigado en el mercado, ¿ya? Se asocia a parámetros de frescura y se asocia erróneamente a características de mejor textura y mayor calidad, cuando eso no es cierto. Es solamente un atributo de la carne que tiene un efecto potente comercial. ¿Ok? Nuevamente les insisto que todos los salmones de cultivo o truchas de cultivo no son capaces de sintetizar carotenoides. Por lo tanto, estos productos deben ser suministrados en la dieta. Ahora vamos a los tipos de carotenoides. Porque cuando nosotros hablamos de salmones, obviamente nos interesan dos tipos de carotenoides o de truchas. Nos interesan los que dan las tonalidades rojas y los que dan las tonalidades rosadas. Pero en la naturaleza hay un sinnúmero de carotenoides y lo más importante van desde colores amarillos hasta colores que tienden más al anaranjado, rosado e incluso rojo, ¿ya?
¿Y eso qué depende? Depende de la longitud de onda que ese pigmento es capaz de reflejar a los humanos. ¿Ok? Siguiente. Esta es la fórmula química y por favor no se me asusten, ¿ya? Solamente la quiero mencionar, pero lo único que quiero es que pongan atención en la siguiente parte de la fórmula química, ¿ya? Todos los carotenoides en sí provienen o son muy similares a esta molécula que se llama betacaroteno. Pero en el caso de la astaxantina, tiene un componente muy importante que son estos anillos que están acá y ese oxígeno que queda libre. Y ese oxígeno que queda libre le da un poder prooxidante. Y de ahí vienen todos los problemas que se pueden generar con coloración. Siguiente. Entonces, lo que yo les comentaba, todos los carotenoides tienen una estructura muy similar al betacaroteno, ¿ya? Ya se ha estudiado y está comprobado que para que un carotenoide tenga efecto, ya sea una astaxantina, una cantaxantina, básicamente en salmónidos, las dosis de inclusión deben ser por encima de los 10 miligramos por kilo, ¿ya? Para que nosotros podamos ver un cierto efecto. Y algo que es muy importante es que los pigmentos astaxantina y cantaxantina, que es rosado y que es pigmento rojo, son los pigmentos más usados en salmónidos y cuentan con un poder antioxidante muy, muy grande. Si nosotros lo comparamos con una vitamina E, por ejemplo, 40 veces más potente es una astaxantina que una vitamina E, y si se comparan incluso entre los mismos carotenos, se ha llegado a determinar casi 1000 veces más de potencia en el poder antioxidante de un producto como astaxantina versus uno de un betacaroteno. Nuevamente lo que yo les dije, esto es sumamente importante, la composición química de la molécula con ese oxígeno libre que es el que va a generar las oxidaciones, y aquí tenemos la constante de oxidación de pigmento, donde el primer pigmento que es más reductor es astaxantina, cantaxantina, zeaxantina y luego betacaroteno, rosado, rojo, amarillo, y ese es un color medio anaranjado que nosotros tenemos. Siguiente. Lo mismo, este es un gráfico, esta es una tabla que está básicamente mencionando lo mismo que les acabo de comentar bajo un ensayo, donde lo que muestra es una diferencia grande entre el poder reductor de astaxantina versus el poder reductor del betacaroteno. Siguiente. Y aquí empezamos o nos metemos en un terreno que ya lo mencionó un poco Diego Rodríguez en su exposición anterior, que también lo mencionó Alexandra cuando habló un poquito de lípido, que es cuál es la ruta de la oxidación, ¿ya? Entonces, no me quiero detener mucho aquí, solamente les quiero comentar que cuando se produce alguna reacción de oxidación, básicamente lo que genera el organismo es que recurre a las fuentes que tiene más a mano para poder evitarlas y poder paliarlas. Por lo tanto, se va y recurre a la vitamina E presente, a la vitamina C presente, a los flavonoides, obviamente al selenio, que muy bien mencionó Diego y que va a tener un efecto en pigmentación, pero si hay pigmentos disponibles, también los va a ocupar. No hace distinción. Entonces, ataca a unos primero, pero también ataca a los pigmentos y eso va reduciendo la capacidad de pigmentación que se genera en el filete. Y entonces pasamos básicamente que tenía un efecto de reducción la astaxantina, pero también tiene un efecto colateral que no muchas veces se menciona y que a mí me gustaría mencionárselo. Si bien no es un efecto que genera un efecto final en la coloración del filete, es un efecto que ustedes pueden utilizar para mejorar sus resultados productivos, básicamente ocupándolo como una manera de prevención. Y lo que se ha determinado es que astaxantina o inclusiones de astaxantina tienen un poder antiinflamatorio. ¿Y eso cómo lo hacen? Básicamente, después de la fagocitosis, cuando se produce alguna infección y tras la fagocitosis, se liberan citoquininas. Y esas citoquininas son las que estimulan la producción de monóxido de carbono, y ese monóxido de carbono empieza a generar una cascada de inflamación, ¿ya? Y altos niveles de monóxido de carbono producen desórdenes en tejido y pueden generar cáncer y envejecimiento. Por eso es que cuando ustedes, si que van a una farmacia, van a encontrar que hay astaxantina de consumo humano, y esa astaxantina de consumo humano tiene básicamente ese claim, que es básicamente acidificar el medio y evitar la oxidación para generar problemas mayores, ¿ya? La astaxantina tiene una respuesta antiinflamatoria a los macrófagos, ¿ya? que ha sido medida,
Y lo que se midió es que básicamente tiene un efecto que es muy similar a la de la prednisolona, que es básicamente ¿cómo que se llama? Es un corticoide muy importante. Básicamente lo que les quería mostrar acá es lo mismo, son respuestas de uniones de astaxantina a lipoproteína y se comparan con la prednisolona. Y si ustedes se dan cuenta, hay efectos que son bastante similares. Por lo tanto, está demostrado que la astaxantina tiene ese efecto colateral que puede ser importante. Ahora, cuando nosotros hablamos de una molécula que vamos a agregar, una molécula que es exógena, que va a ir vehiculizada en un alimento, es muy importante cómo esta molécula se fabrica. ¿Ya? En el caso nuestro, nuestra molécula, hace un enter, please. Gracias. Entonces, es muy importante la estabilidad que tiene ese producto. Esa molécula, para nosotros poder fabricarla, básicamente la metemos a un reactor. Por otra parte del proceso de fabricación, se agrega sílica, ¿ya? Y a través de una presión, de un sistema de presión y de calor, se genera la complexación de la molécula a esta sílica y a una masa de almidón y de proteína que va a ser la que va a contener el producto al interior. Después de eso, el producto pasa por un sistema de lecho fluido y es lo que nosotros generamos. Básicamente es una perlita que está acá y es una perlita que tiene un coating que le permite resistir temperatura. Entonces, hemos hablado de cómo se está nutriendo el mundo, hemos hablado de que hay distintos tipos de carotenoides. Yo les mencioné que los carotenoides van desde los colores amarillos hasta colores rojos. Y les mencioné que habían dos carotenoides que son muy similares, que generan coloraciones entre anaranjadas y rojas, que se llaman astaxantina y cantaxantina. Y ahora la pregunta es, ¿cuál de estos usamos? Siguiente. Entonces, siguiente. Tenemos dos alternativas. Podemos usar astaxantina para generar una coloración rosada rojiza, y podemos utilizar cantaxantina en distintas concentraciones para obtener un color levemente distinto pero muy similar. Entonces, siguiente, ¿cuál de los dos yo debo utilizar? Y la pregunta o la respuesta es, depende. Depende de lo que usted necesite y de lo que usted quiera. Si usted va a comercializar, antes de eso voy a decir primero que nada, hay una diferencia grande entre las dos moléculas que básicamente tiene que ver con la tasa de deposición del pigmento, que es cómo ese pigmento infunde en el músculo y queda fijado ahí. Si ustedes se fijan, acá tenemos dos suplementaciones para llegar a una cantidad de carotenoide en el filete, básicamente de 2 miligramos por kilogramo, y otro experimento, otra fase, para llegar a 10 miligramos por kilogramo. Y básicamente lo que vemos es que hay una deposición mucho mayor en el uso de pigmentos rosados o astaxantina versus pigmentos rojos o cantaxantina. Siguiente. Y la diferencia en la tasa de deposición es de 1,6 a 1. 1,6 veces se fija más astaxantina que cantaxantina. Siguiente. Tenemos otro ejemplo que lo que buscaba básicamente es buscar lo mismo, si es que existían diferencias en la deposición del pigmento, y nuevamente vemos que hay una diferencia a favor de la astaxantina versus la cantaxantina en la deposición. Y en ese experimento lo que encontramos es que básicamente la diferencia pasa de 1,6 a 1,8 veces más de fijación de astaxantina versus cantaxantina. Siguiente. ¿Y esto en qué influye? Y esto influye en la fuerza en que el pigmento se embebe dentro de la fibra muscular. Cuando ustedes pigmentan con astaxantina, la astaxantina tiene la calidad o la cualidad de que es capaz de meterse dentro de la fibra muscular y queda ligada a ella. A diferencia de la cantaxantina o el pigmento rojo, que lo que hace es que embebe la fibra muscular. ¿Y eso qué genera? Que, por ejemplo, si ustedes van a comercializar filetes que no están congelados, filetes en fresco, ustedes pueden utilizar mezclas de ambos, sin ningún problema. En el pasado en Chile se pigmentaba salmón con cantaxantina, pero ¿cuándo viene el problema? Cuando el filete se congela. Como el pigmento no se embebe en la fibra muscular, la cantaxantina, sino que solamente la rodea, cuando viene un proceso de congelación, lo que se genera es una cristalización del producto y se genera un cristal.
Y cuando se produce el cambio térmico, lo que hace que ese cristal básicamente se destiñe, en simples palabras. Y eso genera básicamente problemas en la calidad de los filetes y obviamente rechazos de mercadería. Siguiente. Segundo, cuando nosotros producimos algo tenemos que ser también responsables con los que estamos vendiendo. Y Canta Santina también tiene un problema. Canta Santina tiene una afinidad por los tejidos blandos del cuerpo humano. Por lo tanto, nosotros tuvimos en el año 70 más o menos un problema de una retinopatía que generó pérdida visual porque la gente empezó a consumir, principalmente las damas, empezaron a consumir Canta Santina para broncearse, porque tenía un efecto de cambio de color en la piel. Y lo que hizo, el pigmento se depositó en la retina de los ojos y generó ojos rojos y generó ceguera en mucha gente en Inglaterra. Por eso nosotros hay una molécula única que comercializa la compañía donde yo trabajo que se llama citranasantina, que es básicamente una variación del pigmento rojo, que básicamente no tiene esa habilidad de depositarse en los tejidos blandos del organismo humano. ¿Ok? Bueno, de acuerdo a Torrisen y Storbakken, la astaxantina, sin lugar a duda, es el pigmento más eficiente para ser utilizado en dietas de salmónido y es responsable, sí, por entre un 15 y un 20% de los costos del alimento balanceado y del total de los costos de producción. Vuelvo a ser reiterativo, los salmónidos que son criados en ambientes que son controlados, que no son en su estado natural, no son capaces de sintetizar el pigmento, por lo tanto ese pigmento debe ser adicionado de manera exógena. Entonces, ya despejamos algunas dudas, empezamos hablando de pigmento, empezamos viendo cómo esos pigmentos se depositaban en el músculo, cuáles eran las diferencias prácticas, qué diferencia o qué problema usted podía tener en el día a día, y ahora aterrizamos que el pigmento más eficiente es la astaxantina. Y ahora aparece una pregunta que es casi de pelogrullo que cualquiera de ustedes se podría hacer. Bueno, dice, hay distintas fuentes de astaxantina. Eso es cierto, hay fuentes sintéticas y hay fuentes naturales. Entonces, ¿cuál es la mejor opción o cómo nosotros la podemos elegir? Y ahí tenemos que balancear básicamente dos conceptos, que es el concepto de estabilidad y el concepto de biodisponibilidad. ¿Cuánto de lo que ustedes están agregando va a ser absorbido o fijado en el músculo? Y para eso, siguiente, yo les cuento que en el mundo hay 3 fuentes de astaxantina. Hay astaxantina que es derivada de levaduras, está la astaxantina sintética y está astaxantina que es básicamente de algas. Siguiente. Y aquí lo que mostramos básicamente es un comparativo de cuál es el ratio, ¿ya?, o la razón entre biodisponibilidad y retención de distintas fuentes de astaxantina. Y acá tenemos un comparativo de la astaxantina sintética versus astaxantina generada por levadura y vemos que tiene más o menos casi un 30% más de fijación o de biodisponibilidad el pigmento sintético para una especie acuícola que los productos generados por levadura. Si hacemos el mismo ejercicio comparando el producto sintético versus productos que provienen de algas, la diferencia es aún mayor. Llegamos en tasas de diferencia de casi un 50%, y ahí hay un dato ya un poco más abismante que puede que no sea el fiel reflejo de la realidad. Pero lo que sí es claro es que la biodisponibilidad y la retención de productos de grado sintético son mucho más eficientes y costo efectivos que productos de un origen natural. Otra cosa importante que ustedes deben evaluar es cuál es la estabilidad del producto que ustedes están ocupando, ¿ya? Hay formas químicas o alteraciones químicas que se hacen en los productos para generar que esos productos sean menos susceptibles a reacciones redox o que se puedan básicamente degradar en el ambiente bajo condiciones exógenas. Y por eso lo que les mostramos acá es que los productos que nosotros vemos en el mercado, que son de grado sintético, que son mucho más estables, son los que tienen altos porcentajes de astaxantina bajo su forma trans en la molécula, versus otras disponibilidades como los isómeros cis. Y por último, cuando nosotros hablamos de astaxantina, importante es también tener en cuenta la sustentabilidad. Dijimos que el mundo estaba cambiando, la gente necesita más producción de alimentos, pero también es cómo ese alimento llega a ser producido y la trazabilidad va a ser cada día mayor. Por lo tanto, el uso de materias primas que sean sustentables
obviamente le va a dar un plus a los productos que ustedes quieran comercializar, sobre todo si es que ustedes están mirando hacia exportación y abordar otros mercados. Y cuando hacemos un comparativo, vemos que básicamente pigmento sintético o astaxantina sintética, bajo una normalización de costo, sigue siendo un pigmento mucho más ecoamigable con el medio ambiente. Y ustedes me dirán ¿por qué? Porque cuando nosotros hablamos de químico, todo el mundo para las antenas y dice químico, es malo con el medio ambiente. Bueno, acá tenemos la siguiente, un cuadrito comparativo, donde básicamente lo que se evalúan son ciertos criterios, como uso de energía, emisiones, toxicidades, riesgos potenciales. Y si ustedes se fijan, la banda verde, que es la del pigmento sintético, se encuentra con los menores impactos para el medio ambiente. Lo mismo acá, hay un comparativo entre pigmento sintético, pigmentos de levadura y pigmentos de alga, cuál es el impacto que tienen. Y por último, el cuadrito que me gusta más a mí, siguiente, que básicamente lo que estamos midiendo acá son con datos concretos, son productos de origen de síntesis química versus levadura versus alga, y lo que vemos básicamente diferencias abismales en el uso de energía, en el uso de la tierra, en las emisiones o en la huella de carbono que están dejando en el aire, ¿ya? Y también obviamente hay una diferencia en costo. Ahora, hablamos de pigmento, hablamos de cómo ese pigmento se fija, pero también empezamos la charla hablando de que ustedes, lo importante para ustedes es el color, porque el color es el atributo que a ustedes le está trayendo el dinero de vuelta. Y el color, básicamente, siguiente, se debe a 3 factores. Se debe al tono, a la saturación de ese color y a la luminosidad. Y ese color, a su vez, está afectado por 2 factores exógenos, que es la fuente luminosa y la capacidad del ojo humano de percibir un color. Porque cuando ustedes perciben un color, lo que perciben es la fracción de la luz que no es capaz de absorber un objeto. Por eso nosotros hablamos de longitudes de onda. Siguiente. Entonces, y con un ejemplo bien práctico, un color puede dar un mismo resultado. Y por ejemplo, una saturación muy alta de amarillo puede ser percibida como color naranja por el ojo humano. Lo mismo, una saturación menor de amarillo, pero con una inclusión de rojo, también puede ser percibida como naranja bajo el ojo humano. Por lo tanto, ese es básicamente un juego. Y nosotros jugamos con ese concepto y podemos obtener un mismo color bajo 2 estrategias. Podemos obtener un color matizando, es decir, configurando o haciendo una conjunción de 2 colores distintos, o saturando, que es utilizando un mismo color de una manera más intensiva. Por favor. Por ejemplo, ahí tenemos un ejemplo de matización. Siguiente. Y podemos obtener el mismo resultado saturando. Entonces, color y alteraciones en la pigmentación. ¿Qué es lo que está afectando? ¿Qué es lo que puede generar algún tipo de problema? Caída de la pigmentación. Podemos tener problemas a través de la fuente de pigmento, la biodisponibilidad, el ratio que hablábamos entre retención y lo que yo le estoy dando al animal para que se lo coma. Factores de absorción y fijación del pigmento también generan problemas de color. Los tipos de lípidos que están presentes en la dieta, y de eso habló Alexandra en la primera charla de la mañana. Y por último, fuentes preoxidantes que pueden estar metidas en el alimento que le estamos dando o que pueden estar en contacto en el medio ambiente con el alimento que nosotros podemos tener almacenado. También se pueden producir problemas por pigmentos en tono diferente, y eso puede estar causado por distintas causas, pero entre ellas características del pigmento. ¿Cuál es la fuente? ¿Cuál es el origen? Presencia de otros pigmentos en la dieta que pueden ser arrastrados por error. Por ejemplo, tuvimos problemas de coloración hace unos 5 años atrás por la inclusión de altas fuentes de trigo, por ejemplo, que era un trigo canadiense que venía muy alto en xantófila y que generó problemas de color. Fuentes preoxidantes, lo mismo que arriba. Y también pueden existir, y también lo hemos visto en terreno, pigmentación por secciones. Nosotros le llamamos líneas o también le llamamos moteado, que tiene que ver con la capacidad que tiene ese pigmento de translocarse a través de la célula y de fijarse en el músculo. Y eso lo que evidencia básicamente son problemas metabólicos, una de las primeras causas, estrategias de pigmentación, y de manera colateral también puede ser la formulación del mismo pigmento. Siguiente. Solamente
A modo de ejemplo, la pigmentación, ustedes lo conocen más que yo, acá en Colombia, pero no solamente se ocupa en salmones, solamente a modo de ejemplo. Ahora, la pregunta es, bajamos del pigmento, cómo se fijaba en músculo, y ya vamos aterrizando a cómo nosotros podemos evaluar eso. Pero antes de iniciar eso, cuando empezamos hablando de color, yo les dije que el ojo humano podía evaluar color, podía ver diferencias de color. Y para eso nosotros le tenemos pequeñas ayudas, ¿ya? Y nosotros tenemos una de las medidas más efectivas para evaluar color, es el colorímetro. Cada casa que vende pigmento tiene su misma regla de colorímetro, pero básicamente los pantones son bien similares. Nosotros tenemos nuestra pantonera que llega hasta el color 34, pero es importante decir que el ojo humano tiene una capacidad limitada para ver pequeñas diferencias o para la precisión de determinar diferencias de color. Y el ojo humano solamente puede visualizar de manera fácil colores cuando el filete o el músculo tiene básicamente entre 6 a 7 miligramos por kilo de carotenoide. Siguiente. Por lo mismo, como nosotros estamos limitados para poder determinar, para poder determinar la cantidad de pigmento que puede tener una dieta o que puede tener un músculo, nosotros, ¿qué es lo que recomendamos? Básicamente, que se hagan análisis de músculo, análisis de alimentos a través de esa maquinita que es un HPLC. Siguiente. ¿Para qué? Para que a través de ese análisis nosotros podamos determinar la cantidad de pigmento específica que hay en un alimento, en un músculo, y la cantidad del isómero trans que está presente, que es el que fija el color y el que va a dar la tonalidad. Siguiente. Otra forma de medir el color, y de una forma muy práctica, es a través del colorímetro de Minolta, que es básicamente una máquina que lo que hace es evaluar color, que tiene una escala de luminiscencia que está directamente relacionada con el contenido de lípidos que tienen las dietas, ya tiene un color básicamente que va del amarillo al azul y un color que va desde el verde al rojo. Y lo que hace el pigmento, lo que hace esta maquinita, básicamente genera números o datos exactos para estas 4 clasificaciones, y a partir de eso uno puede inferir una coloración. Importante que si ustedes llegan a utilizar esta máquina, hay un efecto de la luz solar o de la luz del medio ambiente. Por eso generalmente se pretende o se dice que se deben hacer estas mediciones bajo condiciones de una pequeña caja cerrada donde la luz sea constante y ustedes no puedan tener variaciones. Siguiente. Lo último, para redondear en el tema del color, cuando ustedes tienen o generan congelamientos de filete, también se producen pérdidas de color. ¿Ya? Un filete congelado al momento de descongelarse, más o menos pierde entre un 1 y un 2% del color. Y eso es de manera intrínseca y casi natural. ¿Ya? Entonces por eso ustedes también pueden ver algún tipo de diferencia. Ahora, ya vimos el color en el filete, vimos cómo se fija el producto en el músculo y ahora vamos a características básicamente de proceso. Ya vimos que importante es la retención que tiene el color o que debe tener el color en el alimento para que se pueda fijar en el músculo y no sea excretado al medio ambiente. Siguiente. Y básicamente acá tenemos un proceso de producción estándar, ¿ya? Donde tenemos condiciones de preacondicionado, donde todos los productos están sujetos a temperatura y presión durante el proceso de extrusión, tenemos secado y en muchas compañías viene la adición de aceite vía básicamente al vacío con temperaturas que oscilan entre los 60 y los 70 grados Celsius. Siguiente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros le decimos a nuestros clientes o la asesoría que damos en los países donde estamos actuando con pigmento, básicamente en Chile? ¿Ya? Nosotros lo que medimos es la eficiencia que tiene nuestro producto en la línea de proceso. Y esto lo hacemos porque cada máquina es distinta, cada extrusor es distinta, cada planta de producción es distinta. Y este es un ensayo muy chiquito, ¿ya? Donde básicamente nosotros extrajimos 6 muestras, ¿ya? Y las metimos, en el fondo recolectamos 6 muestras y fueron por fase de producción para ver cuál era la variación del pigmento durante un proceso estándar. Siguiente. Aquí vamos a ir un poquito más rápido, ¿ya? Y básicamente lo que vimos que en el 0 día, esta es básicamente la curva teórica, ¿ya? Después de pasar el pigmento por un proceso de extrusión o el proceso de producción de alimentos, ¿ya? Vemos caída básicamente acá, en la primera la extrusión, y después en el secado, entre el secado y el producto final, vemos una pérdida importante básicamente por la agresividad de las temperaturas de secado que tenía esa planta.
El experimento lo hicimos a los 0 días. A los 15 días, ustedes pueden ver el comportamiento de la curva, pueden ver las recuperaciones acá. Siguiente. A los 30 días vamos viendo que la caída de la curva se empieza a hacer un poco más notoria. Siguiente. A los 45 días la misma tendencia se mantiene. Siguiente. Y a los 60 días ya tiende un poco más a estabilizarse, pero tiene una pérdida importante. Ahora, siguiente. Si lo vemos en términos generales, básicamente, los contenidos de pigmento en las dietas ya distan mucho desde lo que uno pone en el mezclador versus lo que recupera en el producto final, porque vemos que hay dos partes del proceso que son sumamente agresivas y que obviamente tienen un daño en las moléculas del producto que nosotros usamos, ¿ya? Y eso es básicamente en el proceso de extrusión y en el proceso de secado, que es donde es la caída más agresiva. Obviamente hay adición de lípidos, hay humedades que son distintas, por lo tanto este experimento nosotros tuvimos que hacer los ajustes de humedad y de lípido que eran respectivos, y obviamente para poder suavizar y que fuera un efecto real de lo que estábamos midiendo. Pero yo creo que acá lo rescatable es básicamente que en el secado nosotros sí tenemos una afectación importante en la caída de pigmento y en la eficiencia del uso de ese pigmento. La clasificación para un uso de un pigmento que sea normal o no, básicamente nosotros decimos, la compañía dice que bajo nuestras normas pérdidas entre un 5 y un 10% generan un rendimiento óptimo del uso de ese pigmento, caídas entre un 10 y un 15 un rendimiento normal, y por sobre un 20% generan rendimientos deficientes. Aunque ustedes no lo crean, a pesar de todo el tiempo de que se llevan ocupando pigmentos en la industria, todavía nos encontramos con compañías que tienen pérdidas de un 30, un 40% en el uso de pigmento. Por eso es tan importante esto. Siguiente. Entonces, cuando nosotros agregamos pigmento en un proceso de producción, lo que nos tenemos que fijar es lo importante, y estas son las recomendaciones generales que nosotros hacemos. Básicamente, las condiciones de proceso son particulares de cada fabricante, por lo tanto tenemos que evaluar temperaturas y presiones en los extrusores de cada una de las plantas que producen. Hay que tener un cuidado en la limpieza de las líneas, porque hemos visto, y hay ciertos casos, donde hay contaminación cruzada involuntaria con otro tipo de pigmento, ¿ya? El secado de la etapa de producción de feed es básicamente la etapa más agresiva y la que genera las mayores pérdidas. Y obviamente eso está ligado con los tiempos de residencia y las temperaturas que deben ser constantemente evaluadas para cada una de las plantas. Y lo otro que hemos visto es que texturizados previos, cuando hablamos de productos que tienen coating, generan ruptura de la perlita. Y todos estos productos son altamente, generan estática. Por lo tanto, cuando se producen estos texturizados previos, lo que hacen es que el producto se empieza a quedar pegado a las paredes del mezclador y hay una pérdida que nosotros no teníamos evaluada y que se suma a las pérdidas después que se generan por los procesos calóricos y de presión. Sí. Ahora, para ir cerrando, ¿cuáles son las estrategias de pigmentación que nosotros vemos? Cuando nosotros hablamos de astaxantina y ese producto está al interior de un alimento, nosotros vemos que hay distintos factores que lo están afectando y que aparte de todo el estrés de lo que el producto estuvo sometido cuando estuvo en el proceso de fabricación de feed, una vez en el mismo feed está siendo amenazado por otro tipo de sustancia. Y ahí vemos básicamente que está influenciado por sustancias que son quelantes, obviamente por las mismas enfermedades que puedan generarse en los peces, que obviamente van a hacer de que la pigmentación caiga, macroingredientes que pueden ser usados, microingredientes que también pueden estar siendo usados, distintos factores ambientales y lípidos. Entonces, yo les conté que cuando nosotros poníamos el producto en el mezclador y ese producto pasaba por el proceso de extrusión, obviamente había una pérdida. Para paliar esa pérdida, siguiente, una de las cosas que nosotros estamos promocionando o de que estamos haciendo pruebas, es de cambiar la inclusión, porque cambiamos la formulación del producto, y no incluir el producto que es perlita en el mezclador, sino adicionarlo junto con el aceite en la última etapa del proceso. Con eso, saltarnos el estrés térmico y de presión del proceso de fabricación de feed y tratar de que la utilización del pigmento sea mucho más eficiente. Para eso, ¿qué es lo que nosotros decimos? Tenemos dos opciones. El producto ya viene formulado para diluirse fácilmente en agua, alrededor de unos 20 grados Celsius no tiene problema en la dilución, pero hay otra opción importante que es el uso de
ciertas sustancias emulsificantes que pueden ayudar a la fijación o a que se genere la emulsión de manera correcta con el aceite que está siendo adicionado y de cómo ese producto puede ser embebido básicamente durante el proceso o por el pellet después del proceso de la extrusión. Siguiente. Para esta estrategia 1, para el uso de pigmentos de aplicación post-pellet, entonces nosotros lo que decimos es que si ustedes van a utilizar o quisieran hacer pruebas con pigmentos dispersables en agua, obviamente vamos a pasarnos la primera parte de las pérdidas del proceso de fabricación. Nosotros decimos que el uso emulsificante ayuda a una mejor emulsión del aceite con este pigmento y cómo este pigmento se embebe dentro del producto final. Y el uso de lecitina está comprobado, por ahí hablaron la generación o el aprovechamiento de los fosfolípidos. Aparte de eso, el uso de lecitina en salmónido, aparte de ser un aporte de fosfolípidos, ayuda y genera mejoras en la absorción y deposición de distintos carotenoides. Estrategia 2, radicales libres. No sé si se recuerdan, cuando yo les dije que no íbamos a hablar mucho de química y les mostré que la molécula astaxantina tenía unos radicales libres en los extremos donde había un oxígeno libre que podía generar oxidación. Básicamente lo que decimos es que es tan prooxidante la molécula de pigmento que cuando se encuentra frente a deficiencias de vitamina A o deficiencias de vitamina E, cuando se encuentra bajo la presencia de minerales que no son trazas, minerales de forma óxido o de forma sulfato, en presencia de hierro o en presencia de cobre, la calidad de la pigmentación se puede ver fuertemente afectada. ¿Ya? Siguiente. Acá tenemos una tabla que obviamente ustedes van a tener la presentación posteriormente, pero una tabla básicamente con algún tipo de nutriente que tiene algunos problemas porque son prooxidantes y básicamente pueden generar o pueden ayudar a la síntesis de las reacciones redox que se producen en la célula. Y cuando yo les mostré de que cuando se genera una reacción redox en la célula, no solo se afectan pigmentos, sino que se afecta vitamina E, vitamina A, vitamina C o otros productos, eso está dentro de esa cadena. ¿Ok? Hablábamos de fuentes prooxidantes, por ejemplo, minerales traza. Y acá solamente lo que nosotros estamos mostrando es básicamente cómo disminuciones, básicamente, o el reemplazo de fuentes sulfato por fuentes óxido, ¿ya? Afectan la absorción de vitamina C o la disponibilidad de vitamina C. Si ustedes se fijan acá, para fuentes sulfato, la caída de vitamina C es mucho más suave que cuando está en fuentes óxido. Y vitamina C es uno de los primeros prooxidantes que va a ser utilizado por el organismo para disminuir los procesos redox que se están generando en la célula. Entonces, una de las alternativas que pueden ser es la utilización de minerales orgánicos. Por ahí Diego también habló que en su nueva dieta él está ocupando minerales orgánicos. Cada casa química tiene distintos tipos de minerales orgánicos. Nosotros tenemos una línea que está unida básicamente a glicina, pero básicamente eso no es lo importante. Lo que queremos mostrar acá es que el uso de minerales orgánicos, ¿ya?, mejora la digestibilidad aparente de distintos tipos de minerales. Acá tenemos la comparación de un mineral orgánico nuestro, que es un glicinato, versus proteinato o otro tipo de fuente, pero lo que queremos mostrar es básicamente cómo esa digestibilidad puede mejorar con el reemplazo de este tipo de producto. Y por último, selenio. ¿Ya? El selenio totalmente importante porque es parte de la ruta metabólica. Y básicamente lo que vemos es que cuando hay adiciones de selenio en la dieta, si ustedes se fijan acá, hay mejoras en la fijación del color y en la expresión de ese color. ¿Ya? Hay una mejora también en la textura, en la calidad del aceite que contiene el músculo. Entonces básicamente son medidas que uno puede utilizar para mejorar pigmentación y otras cosas colaterales. Siguiente. Entonces, a modo de recomendaciones, altas dosis de vitamina E incrementan la absorción de carotenoides, ¿ya? Y también actúan como un antioxidante in vivo. Niveles de vitamina A sobre 15.000 unidades internacionales también mejora la digestión, la absorción y deposición de pigmento. Reemplazo de 25% de fuentes minerales inorgánicos, independiente a lo que esté ligado, ¿ya?, se ayuda a la mejor absorción, deposición, translocación de los pigmentos que estamos agregando. Y la inclusión de selenio orgánico mejora también la fijación de ese pigmento.
Siguiente. Estrategia 3, leaching. Cuando ustedes hacen dietas acuícolas, esto es más palpable en camarones, pero cuando se hacen dietas acuícolas también en salmones, ya, y el pellet está en contacto con el agua, también hay una pérdida de nutrientes. Y eso es innegable. Entonces, para evitar esa pérdida de nutrientes, o de leaching que nosotros hablamos, siguiente. ¿Ya? Acá solamente hay un ejemplo de cuáles son los niveles de pérdida de un pellet que ha estado en contacto con el agua durante 30 segundos. Si se fijan, ácido ascórbico, 66 miligramos por kilogramo de pérdida, etc. Pero lo importante es que, siguiente, para evitar leaching hay algunas opciones. Yo supongo que en climas tropicales, donde hay alta humedad, donde hay alta temperatura, si ustedes mantienen alimento en una bodega, van a tener pérdidas de aceite del alimento. Entonces, una de las estrategias comúnmente usadas es recubrir estos pellets con algún tipo de fuente que sea intensiva en aceite saturado. Y ahí caemos en una pequeña contradicción, ¿ya? Pero esto es algo que se ocupa en la industria para evitar el leaching, evitar la oxidación del pigmento y la pérdida de aceite. Siguiente. Entonces, para evitar o medidas de mitigación para terminar esas pérdidas por leaching, es la utilización de aditivos tecnológicos o dosis menores de trigo para mejorar los procesos de extrusión y flotabilidad y retención de vitaminas y pigmentos, el uso de coatings grasos saturados que pueden ayudar a evitar la exudación del aceite y con esa exudación que se arrastren vitaminas y pigmentos. Y por último, al usar este tipo de coating, y por eso les decía que había una pequeña contradicción, lo que ustedes deben estar siempre atentos es de corroborar que el producto no genere vómitos en las truchas o en los salmones, que es algo que nosotros hemos visto que se da con alguna frecuencia. No es siempre, pero sí hay un patrón. Siguiente. Estrategia 4, el uso de biometría. Cada vez las alimentaciones están siendo mucho más monitoreadas porque el costo de alimentos sigue siendo muy alto en el impacto y impacta en el EBIT del negocio total. Entonces, hay muchas empresas que están promocionando básicamente estos arcos, que por aquí pasan los peces, y es capaz de medir la cantidad de biomasa que hay en una jaula, la frecuencia en que se está moviendo, y eso ayuda a mejores estrategias de alimentación para mejorar los tiempos de alimentación. Y con eso también pueden mejorar pigmentación. Y por último, quiero hablar del manejo de lípidos, que ya lo habló la doctora Alexandra, pero básicamente, y de manera muy simple para no demorarme mucho, siguiente, por favor. Básicamente lo que buscamos es que, la anterior, es que la astaxantina que entra se fije en el músculo, pero por ahí hablamos de que el producto, cuando el pez ya empieza con la madurez sexual, se empieza a traslocar a las gónadas y una parte se empieza a expresar en la piel. Por lo tanto, lo que nosotros tratamos de evitar es eso. Y para eso, lo que ocupamos es manejo de lípidos y manejo de las maduraciones sexuales de los peces. Y los lípidos son básicamente compuestos insolubles en agua, ya hablo mucho de eso Alexandra, pueden ser valorados en su aporte energético. A nosotros nos interesan todos los lípidos que tengan más fuente de poliinsaturado, por eso ocupamos básicamente, somos intensivos en el uso de canola, en el uso de soya, en el uso de maravilla, versus idealmente el uso de aceite de pescado, pero con las restricciones que hay de producción de aceite de pescado y con los altos precios, cada vez esos productos están siendo más cuestionados y están utilizándose en menor cantidad en las dietas. Siguiente. Y lo que vemos básicamente es que a mayores niveles de lípido en las dietas hay una mayor fijación de astaxantina en los músculos. Y esa es una relación directa y esa es una realidad. Siguiente. Entonces, como corolario de este tema de lípidos, yo lo único que les quisiera decir o quisiera que se quedaran con ese dato es que la composición de los ácidos grasos y la calidad de esos ácidos grasos que están presentes en las dietas afecta a la fijación de pigmento, ¿ya? Y dietas con altos niveles de ácidos grasos poliinsaturados básicamente generan un 13% más de fijación de carotenos. Entonces, manejo de lípidos, lo que nosotros decimos básicamente son utilizar lípidos que tengan alto nivel de ácido linolénico para mejorar resultados de pigmentación. Niveles altos de peróxido afectan in vivo y in vitro la fijación y estabilidad de pigmento. Ya la doctora Alexandra comentó, ya es recomendable de que a todas estas fuentes lipídicas se le esté haciendo constantemente análisis de oxitest, anicidina o malonaldehído. Estrategia 6,
las dietas están cambiando, hemos hablado de eso ya bastante en las otras presentaciones, y cada vez la inclusión de harina de pescado van bajando en las dietas y van tomando mayor relevancia la incorporación de proteínas de origen vegetal. Por lo tanto, siguiente, todas esas proteínas traen componentes antinutricionales, como por ejemplo fitato, NSP, ¿ya? O xantófila. Y nosotros sabemos que los tractos digestivos de los peces son tan cortitos que no son capaces, ni tampoco tienen las enzimas necesarias para poder metabolizar todos esos productos o digestibilizarlos. Eso es por un lado en la historia. Entonces, por ejemplo, una de las cosas importantes con la inclusión de grandes cantidades de materias primas de origen vegetal es básicamente cómo disminuimos la viscosidad en la digestión para que esos productos o esos nutrientes puedan ser absorbidos de una forma más eficiente por los peces. Y para eso utilizamos enzimas. Y utilizamos enzimas, por ejemplo, como carbohidrasas, que son fuertes en el uso de silanasas y de glucanasas. Siguiente. Y por otro lado, esto tiene una doble lectura. Si por un lado nosotros estamos buscando el mejor aprovechamiento de estas fuentes de origen vegetal, también estamos preocupados por lo que está pasando en el medio ambiente. Por lo tanto, el uso de estas enzimas mejora la digestibilidad, mejora el aprovechamiento y la absorción de estos nutrientes y disminuimos lo que estamos excretando al medio ambiente y evitando poluciones. Acá solamente hay un ejemplo de cómo el uso, por ejemplo, de enzimas disminuye la cantidad de ácido fítico fecal que es excretado al medio ambiente. Siguiente. Y por último, tenemos una estrategia 6 que nosotros la estamos promocionando y que yo ya les hablé algo de eso. La astaxantina o los pigmentos tienen este efecto colateral antiinflamatorio. Independiente de la fuente D, ustedes pueden ocupar eso como una manera de protección de sus animales. Y lo que nosotros vemos acá, o lo que estamos promocionando básicamente en Asia, es la complementación del uso de pigmento, en este caso era una astaxantina, con un uso de un ácido orgánico en particular, y lo que básicamente eso tenía o generaba era un efecto probiótico en el animal, mejorando la salud gastrointestinal. Esta era una aproximación que hicimos en camarones y ha tenido bastante buenos resultados combatiendo EMS en camarones en Asia. Siguiente. Y por último, conclusiones, y les pido disculpas porque fue bastante larga la presentación, ¿ya? Tener básicamente en cuenta desventajas y ventajas de la industria de la producción de truchas en general. Creo que ustedes están en una posición privilegiada. Determinar adecuadamente las determinaciones o las necesidades de pigmentación. Utilicen métodos objetivos para evaluar la pigmentación en los animales sin prescindir de los métodos subjetivos, de las famosas reglas de color, ¿ya? Consideren al momento de tomar la elección, cuando tengan, si es que está en sus manos o no, la elección de determinar qué pigmento elegir, fíjense o reparen en lo que es la biodisponibilidad y la fijación de ese pigmento y del contenido del isómero trans que está presente en él. Garantizar que los niveles de pigmento lleguen y se fijen en el tejido de las truchas o de salmones es fundamental. Consideren la calidad de los ingredientes que están usando en la fabricación de su alimento balanceado. Y por último, generar programas de suministro de pigmento de acuerdo a las necesidades de cada productor. Muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias por todo. Gracias. Mi nombre es Clemente Fajardo. Somos los propietarios de Truchas Paraíso en la región de La Racachal, San Antonio del Tequendama. Pues me llama la atención una situación que me decía el doctor con respecto a que la trucha o los salmones vomitan. ¿Cómo se puede ver esa situación? Porque realmente no le entiendo. No hay problema. Lo que pasa es que por lo menos la situación que se da en Chile, y esto es algo bien empírico, ustedes saben que nosotros somos un país muy distinto a ustedes, somos un país que tiene grandes fluctuaciones de temperatura. Entonces, en época donde tenemos fluctuaciones muy grandes de temperatura, donde las temperaturas en el agua y en el medio ambiente, en la región sur, se elevan sobre los 25 grados, lo que se hace es se le pone un coating graso al pellet o al feed que se es administrado a la trucha, y muchas veces no se produce una buena fijación de ese coating en el pellet.
Entonces lo que pasa es que ese pellet cuando toca el agua empieza a lixiviar aceite y se genera una mancha de aceite alrededor de la trucha, y la trucha cuando lo come regurgita ese pellet. Es básicamente eso. Y lo que hace lo bota y con eso deja de comer. Eso es cuando hablamos del vómito. Por eso yo le decía que cuando uno ocupa esos coatings tiene que tener en cuenta ese factor, porque por un lado evita la pérdida de nutrientes, la pérdida de pigmento, pero también tiene que ver el otro caso que puede generar un problema mayor. Eso es. Buenos días. Muy buenos días. En la charla anterior y en esta charla hemos visto que la trucha, en el momento de la maduración sexual, estos pigmentos se trasladan a las gónadas. ¿Qué beneficio hay en el desarrollo larvario de estos pigmentos en la reproducción? Y otra pregunta, ¿hay alguna contraindicación para el consumo humano de estos pigmentos que, como la astaxantina, son sintéticos? Y la razón de ello es porque a Estados Unidos solamente, o la mayor parte, se exporta trucha blanca. Bueno, la primera pregunta tenía que ver con el tema de la translocación. Y muy buena pregunta. Yo tenía una gráfica, no la quise poner porque ya la presentación estaba muy extensa, sobre la creencia de cuál era la fuente prooxidante, o cuando uno agrega pigmentos de manera exógena, qué efecto podía tener eso en la fertilidad de los peces, ¿ya? Y según el paper que tengo, que yo se lo puedo hacer llegar, si usted me brinda un correo electrónico después para que usted lo pueda revisar, no hay un efecto que sea comprobado, no hay un efecto que sea sostenible en el tiempo donde suplementaciones con pigmento exógeno que es trasladado a la gónada tenga un efecto en la fertilidad. No está comprobado. Por eso yo la excluí de mi presentación, ¿ya? Lo que se produce, lo que decía Diego, es un efecto natural de los peces que sacan ese pigmento en el fondo para nutrir esa larva que viene o ese huevo que se está gestando. Pero no hay una correlación entre suplementaciones extra de pigmento que puedan ayudar a la fertilidad de ovas. Sí, porque solamente es una apreciación visual, el huevo simplemente es un color amarillo claro y de todas maneras fertiliza el huevo y el desarrollo. Entonces, la adición o no de este pigmento en dietas de reproductores, eso no es aconsejable, esa es la pregunta. Como no hay un estudio que sea concluyente, yo no lo aconsejaría. Pues tenemos que trabajar en base a información que sea fehaciente, y no hay información que sea fehaciente. ¿Okay? Y con respecto a su segunda pregunta, muy importante, pero básicamente nosotros hemos visto que hay estudios, ya hay más de 250 estudios que avalan que las astaxantinas de fabricación sintética no tienen un efecto nocivo sobre los seres humanos, ¿ya? Entonces no hay ningún tipo de contraindicación. De hecho, el 80% o el 95% del salmón que se produce en Chile, por ejemplo, es suplementado con astaxantina sintética. Sí hay una vertiente, pero eso es más que bien, eso tiene que ver con un claim de sustentabilidad de supermercado. Hay una vertiente de suplementación con astaxantina de origen natural, ¿ya? Pero es básicamente un negocio de nicho, pero no hay ninguna contraindicación. Buenas tardes, doctor. Mi nombre es Marixa, de la empresa Susalmón SAS. Mi pregunta es, doctor, ¿qué cantidad de pigmento se le debe echar al concentrado y cómo sé que trae buen pigmento el concentrado? Disculpa, Marixa, no te entendí mucho. La primera parte era qué cantidad de pigmento teníamos que adicionar. Sí, debe tener el concentrado en finalización. ¿Y cómo sé que trae buen pigmento? Buena pregunta. Buena pregunta. Y la respuesta para la primera pregunta, Maritza, es depende. Depende de lo que esté buscando el productor. Lo que nosotros hemos visto en campo
es que hay dosis de suplementación de astaxantina que van en la etapa de finalización, que se mueven entre los 65 ppm hasta 100 ppm. Pero todo depende de lo que quiera el productor. Incluso te comento que hemos visto o hemos hecho ensayos donde la intensificación del uso de pigmentos no es en la última etapa, sino que se empezó a pigmentar ya desde etapas de alevines, ¿ya? Entonces, son distintas estrategias, todo depende de lo que tú quieras, pero yo te diría que el estándar de la industria se mueve entre 65 hasta 100 ppm, ¿ya? Para obtener el color. Y por último, respondiendo a tu segunda pregunta, ¿cómo te puedes dar cuenta de que el pigmento que se está usando es de buena calidad? Bueno, yo creo que por ahí mostramos un slide donde habían distintos parámetros que afectaban la pigmentación. Yo creo que si tú estás en presencia de alguno de esos parámetros, tienes que poner alerta y tienes que preguntarle a tu proveedor de alimentos sobre la calidad del pigmento que está ocupando. Ahora, te puedo decir que el pigmento de Italcol es BAF y es bueno. Sí, doctor, yo he hecho la práctica con agua, pero pues los técnicos de Italcol me dicen que eso así no se mira el pigmento, entonces por eso hice la pregunta. Perfecto, todavía lo que pasa, Maritza, solo a modo de comentario, cuando hablamos de vitaminas, hablamos de pigmentos, mucha gente en la industria piensa que porque los llevamos ocupando tanto tiempo, el uso y el manejo ya está casi estandarizado, pero nosotros nos hemos dado cuenta que hay mucha desinformación, la industria ha ido cambiando, las formas de pigmento van cambiando, por lo tanto hay nuevas actualizaciones de productos y obviamente hay que reparar sobre la calidad de las materias primas. Ingeniero, buenas tardes. Mi nombre es Alberto Arenas, soy zootecnista y trabajo para Italcol Planta Bucaramanga. Bueno, tengo un par de preguntas. La primera, con respecto a la calidad del agua, usted nos mostró en un slide diferentes factores que afectan en la pigmentación de las truchas. Mi pregunta es, ¿la calidad del agua también en la parte físico-química nos puede afectar esa pigmentación? La segunda pregunta que tengo es, con respecto a los pigmentantes sintéticos versus los naturales, ¿cuál de los dos es más eficiente o si ambos realmente lo son? Ok, vale. Lo primero, yo también mostré disculpa, ¿tu nombre era? Disculpa, Gabriel. Mostramos un slide donde poníamos astaxantina al medio y mostrábamos los distintos factores que afectaban, ¿ya? Obviamente si hay una deficiencia en oxigenación o hay un problema en la calidad del agua, eso metabólicamente va a estresar al pez y va a generar deficiencias en la pigmentación. Está súper comprobado que peces que son afectados estresados por distintos factores, tienen caída fuerte en pigmentación, casi de 3 o 4 puntos, ¿ya? Y sobre qué producto es mejor usar. O sea, hablamos solo de oxigenación, ¿cierto? Que influye en la parte físico-química de la calidad del agua, ¿también influye en pigmentación? También influye porque genera estrés en el pez y empieza a generar problemas de pigmentación. Y con respecto a tu segunda pregunta, bueno, ahí mostramos básicamente cuáles eran las diferencias de retención y de deposición de pigmentos de distintas fuentes. Y nosotros vemos que no es tan notorio como en el uso de huevos, pero sí hay una tendencia básicamente mucho más eficiente de ocupar pigmentos sintéticos en una tasa de reemplazo de 3:1 con respecto a otro tipo de productos que son de origen más natural, ¿ya? Y lo último, quería volver sobre Maritza, que al parecer Maritza entendió un poco mal tu pregunta, pero si tú te quieres saber qué métodos hay para evaluar la cantidad de pigmento que está presente en un alimento, nosotros tenemos básicamente dos que son, o uno que básicamente es súper objetivo, que es que ese alimento se tritura, se manda a un laboratorio, se le puede hacer un HPLC y tú puedes obtener la cantidad de astaxantina que está presente en ese pigmento y qué tipo de perfil tiene ¿cómo es que se llama? El pigmento que tú estás utilizando. Aló. Bueno, yo soy Diego, yo también trabajo en BAS, soy el responsable técnico de Latinoamérica. Hay un tema muy importante. Aquí en Colombia nosotros solamente utilizamos la presentación de perlita del producto. Entonces, si ustedes lo quieren ver en el agua, es imposible porque el producto viene encapsulado.
y esto se hace para que el producto soporte las características de la extrusión, que es muy agresiva. Esa cápsula o esa cobertura que tiene esa perla impide que se solubilice el producto en el agua. Entonces, si ustedes hacen una prueba en el agua, es imposible que se vea el pigmento como tal. Para que se pudiera hacer algo de esa naturaleza, o que se pudiera evaluar la presencia o no de pigmento en el agua, tendríamos que utilizar la presentación que es dispersable en agua, pero en estos momentos no se utiliza en el país. Entonces, la única forma de cuantificar las ppm o la concentración de pigmento que viene en el alimento balanceado es a través de un análisis químico por HPLC, que también lo hace la doctora Alexandra en Italcol. ¿Sí? Aló, buenas. Andrés Niño, de Truchas Villa Sofía. Yo tuve la experiencia de trabajar en el exterior con truchas más de 10 años, ya llevo otros 10 años aquí en Colombia. Las diferencias en coloración aquí que hemos visto es que sacamos un grado 23 o 24 de coloración casi que en promedio. Allá en procesamiento no nos recibían por debajo de 29. Veo por las características antioxidantes y por lo que se ha presentado también. Y usted menciona que maneja una conversión alrededor del 1.2, la cual tampoco conseguimos aquí, o por lo menos yo no la he visto en menos de 1.4, 1.5. Allá estábamos manejando entre 1.1 y 1.2. De pronto ese mismo nivel de antioxidante, de esta astaxantina o la mezcla que hace o el tipo de proteína, la verdad la pregunta es hacia eso. ¿Qué es lo que nos está manteniendo con esa diferencia, que es una desventaja grandísima a la hora de una economía internacional como la que tenemos en este momento? Buena pregunta, esa sí que es buena pregunta, y también mi respuesta va a ser un poco ambigua, pero la respuesta es depende, porque depende de muchos factores. Ahora, lo que sí yo te puedo decir que hemos visto en Chile con caídas de color que han sido violentas, maneras de corrección rápida que se han hecho es el manejo de aceite. Aceites que tengan mayor contenido de linolénico, aceites que sean más intensivos en poliinsaturados, han mejorado fuertemente la pigmentación. Se evita generalmente, yo no sé cómo es acá, el uso de productos derivados de palma o de aceites muy saturados. Básicamente, eso vemos que es una medida efectiva para poder ganar al menos un punto de color rápidamente. El resto ya es más complejo y habría que evaluarlo caso a caso.